¿Cómo medir una rueda de bicicleta? Medir la llanta usando el método estándar. Mantén la bicicleta de pie apoyándola contra la pared o usando el caballete. Podrás medir la rueda sin que la bicicleta se incline sobre ti una vez que esté de pie. Si solo eres tú midiendo la bicicleta, te servirá más una cinta métrica retráctil que una de plástico. La cinta retráctil es más resistente y podrás tener una mano libre. Mide la distancia en pulgadas desde el suelo debajo de la llanta hasta el centro de la rueda. Esta medida es el radio o la mitad del diámetro de la rueda. Multiplícalo por 2 para calcular el diámetro de la llanta. A excepción de los modelos BMX. Las ruedas de bicicletas para adultos tienen un diámetro de entre 26 a 29 pulgadas. Si la llanta está montada, revisa la pared lateral para obtener la medida. Mide de un lado de la pared plana de la llanta al otro, atravesando la sección roscada. Esta distancia es el ancho de la llanta y varía ampliamente dependiendo de su uso destinado. Por lo general, entre más ancha sea la sección roscada, más rudo es el terreno para el que se diseñó la llanta. Esto significa que las secciones más estrechas brindan un paseo más suave y rápido. Primero coloca el diámetro y luego el ancho. Recuerda que, al comprar una llanta nueva, las medidas tradicionales o estándar colocan el diámetro primero y luego el ancho. Por ejemplo, una llanta de 26 por 1,75 tendría un diámetro de 26 pulgadas y un ancho en la sección roscada de 1,75 pulgadas. Medir la llanta usando el método de la ISO. Revisa si la medida de tus ruedas se rige por el sistema ISO. El sistema de la Organización Internacional de Normalización. ISO. En lugar del método estándar utiliza milímetros para indicar el tamaño de tus ruedas. Si no cuentas con una cinta métrica con conversiones, solo recuerda que hay 25,4 milímetros en una pulgada. Determina el ancho utilizando una calculadora y multiplicando las pulgadas por 25,4 para su conversión. Las dimensiones de la ISO se consideran la opción más confiable para medir tus llantas en casa. Esto deberá darte la medida más exacta. La mayoría de las llantas se miden usando el método estándar y el sistema ISO. Además, su medida deberá estar impresa en su pared lateral, de modo que podrás revisarla con facilidad. Asegúrate de que la bicicleta esté apoyada contra la pared o su caballete. Mide en milímetros desde el centro de la rueda hasta el borde interior de la llanta. Una vez más, duplica la medida para calcular el diámetro. Las medidas de la mayoría de las llantas para bicicletas de adultos que se rigen por el sistema de la ISO varían entre 650 a 700 milímetros de diámetro. El sistema ISO incluye el diámetro del reborde de la llanta, así como el ancho de la misma. En milímetros. Por ejemplo, una llanta de 700 por 35 C tiene un diámetro de reborde de 622 milímetros y un ancho de 35 milímetros. Por lo que su designación ISO sería 35 a 622. Asimismo, una llanta de 26 de octubre 2 pulgadas tendría un diámetro de reborde de 559 milímetros y una designación ISO de 50 a 559. Mide el ancho de la llanta en milímetros. Utiliza el mismo proceso mencionado arriba, midiendo de un lado al otro a través de la sección roscada. Ten en cuenta que es posible usar llantas de distintos anchos en la misma rueda de bicicleta, siempre y cuando la diferencia no sea muy drástica. Enumera el ancho primero y luego el diámetro. Recuerda que, al comprar una llanta nueva con medidas del sistema de la ISO,
El ancho se menciona primero y luego el diámetro. Por ejemplo, una rueda de tamaño 39 por 700 tendría una sección roscada de 39 milímetros de ancho y un diámetro de 700 milímetros de un extremo del borde exterior de la llanta al otro. Asimismo, el diámetro del reborde sería 622 milímetros. Calcular la circunferencia de una rueda de bicicleta. Mide la circunferencia. La circunferencia es la distancia a lo largo de la cara exterior de la rueda, el cual necesitas para calibrar adecuadamente el velocímetro, odómetro, GPS o computadora. El velocímetro y odómetro de tu automóvil mostrarán información incorrecta si cambias el tamaño de sus ruedas. Por lo mismo, el equipo para una bicicleta debe estar calibrado según el tamaño de tus llantas. Necesitarás averiguar la circunferencia de tus ruedas si es que compraste un ciclómetro o necesitas calibrar uno que ya tengas por haber cambiado el tamaño de tus llantas. Calcula fácilmente la circunferencia multiplicando el diámetro de la llanta por pi. La circunferencia de cualquier círculo se determina con rapidez si ya conoces el diámetro de la llanta, que es la medida desde un borde exterior al otro. El valor de pi es igual a 3,14. Por lo que la circunferencia de una llanta de 650 milímetros, 26 pulgadas, se calcula multiplicando 650 por 3,14. La circunferencia sería igual a 2041 milímetros, 81,64 pulgadas. Si ya conoces el diámetro y ancho de la llanta, entonces también tienes la posibilidad de buscar el valor de la circunferencia en gráficos por Internet. Mide la circunferencia con una cuerda. Si todavía no sabes el diámetro de la rueda, mide su circunferencia envolviéndola uniformemente con una cuerda a lo largo de la cara exterior de la llanta. Marca o corta la cuerda en el punto donde se encuentren ambos de sus extremos y mide su longitud. Para determinar la circunferencia, marca un punto con pintura fresca en la sección roscada de la llanta. Empuja con cuidado la bicicleta en línea recta hasta completar al menos 2 revoluciones, asegurándote así de que la pintura marque el suelo 2 veces. Mide el suelo desde un punto de pintura a otro para determinar la circunferencia de la llanta.